Bien, Piura es una región que está al norte del Perú, al noroeste, es una región costera, pero tiene geográficamente un área de costa y un área de sierra, no tiene selva. Tiene la segunda población más grande a nivel nacional, bordea los 2 millones de habitantes. Su producción principal es agrícola. eh, Hay muchas empresas agroexportadoras en esta zona. La producción básicamente es uva, mango, limón, banano. Y además tiene una bastante grande producción pesquera que también contribuye, es la segunda contribución a la economía, al Producto Bruto Interno de Piura. Eh, Sin embargo, Piura en temas de desarrollo todavía tiene, si hablamos de desarrollo sostenible, no obstante existe un crecimiento sobre todo de las capitales de las provincias. Perdón, hacemos un paréntesis, Piura tiene está dividido en 8 provincias. Las capitales de provincias siempre se tuburizan por migración, como ocurre en otras zonas, migración de la población de la sierra. Y justamente esa zona marginal no llega a ser 100% urbana, es decir, no tiene todos los servicios básicos que requeriría y que sin duda tienen impacto en la salud de la población. Eh, Piura tiene la población que les he mencionado, tiene zona rural y urbana. En temas de indicadores negativos, tenemos una tasa eh, de desnutrición de 13%, desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de 13%, y una tasa de la última cifra de muertes maternas del año 2019 fue 27 muertes maternas en el año, en comparación con el año anterior que tuvimos 30. La reducción es progresiva, pero no es considerable como quisiéramos. Y una cifra de anemia del 42% en menores de 3 años. Básicamente eso en temas de indicadores, de marcadores de salud. En temas de establecimientos de salud tenemos cuatro hospitales que corresponden al gobierno regional, es decir, al sector público, 2 hospitales del sector privado, del sector laboral, que le llamamos salud, del Seguro Social, es básicamente dirigido por el Ministerio de Trabajo y administrado por el Ministerio de Trabajo, y bueno, y una cantidad de alrededor de 40 clínicas privadas de varios niveles de complejidad, ¿no? Tenemos 2 aeropuertos, 3 puertos. Las vías de acceso han mejorado notablemente, sobre todo en el corredor de la costa. Se proyecta una vía costanera que busca justamente entre los puertos tener un acceso más rápido sin tener que entrar a las zonas urbanas. Se viene creciendo también en temas de mejorar no solamente el acceso al agua con los proyectos que tiene el gobierno regional en las zonas rurales, sino también se está invirtiendo en proyectos que le den sostenibilidad a la economía familiar. En la zona rural, sobre todo, hay proyectos, por ejemplo, para mencionarle uno, de caña de bambú, en la cual se está dando un valor, se busca dar un valor agregado a la caña de bambú, a través de artesanías o a través de la fabricación de mobiliario, de casas también, eh, tipo las construcciones que se hacen ahora con drywall, un diseño semejante. Entonces, el contexto COVID, bueno, como a todo el mundo, nos ha golpeado, ha paralizado la economía, y estamos justamente buscando todavía terminar de estabilizarnos en temas de infraestructura hospitalaria, organizarnos un poco mejor de lo que estuvimos en el primer impacto para esta supuesta segunda ola que ya se está presentando en Europa. Ya hemos escuchado reportes de España, de Italia. Entonces no podemos dejarnos sorprender nuevamente por ese impacto. Pero no les había comentado el ¿Me clima. permites un momento para poner?
¿Me permites un momento para pasarle todo eso en inglés? Porque no sé si es que le ha quedado alguna duda con todo lo que has mencionado. Antes de entrar directo al tema de entretenido escuchándolos. All right, so... No sé cómo que me estaban esperando. Estaba dando tiempo entretenido escuchándolos. No sabía que me estaban esperando. Yes. Thank you very much again for your time. Shall I start? So my question was, and thank you very much again for your time. To execution of the budget. So my question was from in relation to execution of the budget that you received from the challenges that you from face Lima in and from other sources. Execution of this And budget. what are the challenges that you face in effective execution of this en budget? este contexto COVID o Generalmente. en este contexto COVID o usualmente. Generalmente. Primero hay un tema de siempre el presupuesto no Primero hay un tema de sino que llega siempre el presupuesto no viene directamente a la Dirección Regional de Salud, los gobiernos regionales, sino que llega a los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales son los que hacen la distribución a cada, la llamamos unidad ejecutora. Y existen unidades ejecutoras de salud, unidades ejecutoras de educación, de agricultura, proyectos especiales. Por ejemplo, acá tenemos dos proyectos, uno de ellos es el Chirapiura, que tiene que ver con irrigación de una zona costera. Y un proyecto Alto Piura, que justamente de la zona de las montañas, de los Andes en Piura. Entonces, el primer retraso en que el presupuesto esté en las cuentas de la dirección de las unidades ejecutoras, justamente ese traslado del gobierno central, del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, al gobierno regional y luego a las unidades ejecutoras. No sé si lo traducen de una vez para que... ¿Cuán específico cuán específico están estas cuentas de gastos? ¿Es por enfermedad o es por acto? ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, específica para pago de personal. Hay otras específicas, eso se mantiene, eso casi siempre es inamovible. Pero hay otras específicas, por ejemplo, compra de medicamentos. Hay otras servicios generales. En medicamentos está incluidos los insumos, ¿no? Las jeringas, servicios generales, en fin, vestuario para temas de las brigadas que tienen que, o el personal que tiene que abordar las ambulancias. ¿A eso se refiere cómo es que vienen las específicas? El equipo de las ambulancias. Sí. En fin, ¿a eso se refiere cómo es que vienen las específicas? Pero no está, está en subgrupos por enfermedades o se va más, pero no está en subgrupos por enfermedades o se va más por las unidades. Lógicamente hay... ¿Cómo funciona? También, también lógicamente hay por programas, ¿no? O sea, hay una matriz que nos dice vestuario, personal, equipamiento, transporte, combustible, y arriba, en la columna de arriba, dice programa articulado nutricional, o sea, combate de anemia, cuánto de personal, cuánto de combustible, cuánto de vacunas, etc. Manejo de complicaciones de la gestante, ¿no? Hablando del grupo de otro grupo vulnerable, igual, cuánto de personal se necesita, hablando en dinero, en money, cuánto de combustible para el transporte de las emergencias, cuánto de medicamentos e insumos. O sea, es un cruce en la matriz entre el problema específico de salud y cada actividad para resolver ese problema. Y a eso viene asignado el presupuesto. Okay, so how it works, Boggy was asking how these specific purpose units are allocated. So he was explaining that it has to do with... I understood, Daniel, actually, what he said very clearly. Okay, everything, right? Until the very yes. Okay, great. So in this budget, what is the complicated area in relation to execution? Is it human resources? What is the most
most complicated area in relation to execution? Is it human resources? Is it or what is the most drogas what is the most challenging area for you? La parte más difícil es la ejecución en medicamentos. Porque aquí en Perú se está haciendo a través de... la compra es centralizada, es decir, se hace a través del Centro Nacional de... Bueno, CENARES es su acrónimo, es el Centro Nacional de Recursos Médicos, el presupuesto que nos dieron, que pertenece al Ministerio de Salud y al cual nosotros tenemos que asignar el presupuesto que nos dieron, hacerle la transferencia al CENARES con el requerimiento de cada medicamento, cada jeringa que se necesita para que el CENARES lo compre, haga una compra nacional, que entiendo es por un tema de costo también, a más producto que compren, menos costo, y a partir de ahí viene una distribución. Entonces, esa es la parte más difícil. Se hace la certificación de todo el presupuesto que viene desde comienzo de año. En recursos humanos no, porque se hace la certificación de todo el presupuesto que viene desde comienzo de año y yo voy a gastar en los 12 meses del año tanto de presupuesto, incluidos los aguinaldos que le llamamos en Navidad, por ejemplo, ya está todo incluido. Pero el tema siempre ha sido medicamentos e insumos. Y ahora con el tema del COVID, que no se en insumos pasaron a primer plano lo que era el equipo de protección personal, que no se pudo gastar porque en la primera temporada, en el primer trimestre, no había quien venda. Queríamos comprar, no teníamos quien nos venda y el dinero estaba ahí. Queríamos comprar, teníamos dinero transferido por el gobierno regional para comprar ventiladores mecánicos y otro tipo de equipamiento para cuidados intensivos y tampoco se pudo gastar porque no había quien venda en el Perú y las importaciones estaban bloqueadas. Y si no estaban bloqueadas, venían a 3 o 4 meses de diferencia. Eso fue lo que marcó también la limitación en la ejecución presupuestal, a pesar de las transferencias para COVID que se hicieron en este año. Yes, it was clear, actually. Was everything clear? So, yes, it was clear. So the medicines and consumables are produced. So centrally, so the medicines and consumables are produced, or supplies are produced centrally, and but then they also get they have a budget, and they fund the center for the medicines to be transferred, or they have a budget and they request what they need, and this is amounts are aggregated for the central purchasing. How does it work? El Ministerio de Economía nos hace la transferencia. De lo que entiendo, el Ministerio de Economía nos hace la transferencia al gobierno regional y el gobierno regional a la Dirección de Salud, a la unidad ejecutora. Y la unidad ejecutora hace su estimación de cuánto medicamento va a necesitar, vamos a poner un número, 2 millones, y esos 2 millones se los transfiere al nivel central otra vez, pero a la unidad ejecutora del Ministerio de Salud es la que se encarga de la compra del medicamento. Viene de Lima a Piura y de Piura regresa a Lima. El dinero da la vuelta, ¿no? Viene de Lima a Piura y de Piura regresa a Lima para que compren los medicamentos. Pero, en tu opinión, ¿se podía hacerlo mejor, más efectivo? El término del control de nivel de centralizar la compra, yo creo que sí, pero el término del control de nivel de centralizar la compra sí me parece una buena opción en términos de que a nivel regional se deja mucho a libertad de cada región hacer las compras. Entonces usted encuentra, por ejemplo, una tableta de paracetamol que cuesta 10 aquí, puede costar 50 en otra región. Y eso va con la inequidad de la salud, ¿no? De la atención de la salud, y eso hace que cada región sea diferente, ¿no? Los costos varían. Centralizar sobre todo el tema de medicamentos me parece una buena forma. Lo que no le veo esto de que venga el dinero acá y retorne a Lima, podría hacerse
la transferencia directa a Lima, pidiéndonos a nosotros, ¿no? Al Ministerio de Economía, de Salud, para que ellos, pidiéndonos a nosotros, ¿cuánto vas a necesitar de sulfato ferroso? Y compro sulfato ferroso y te lo envío. O sea, ya no necesitaríamos hacer todo ese giro. No, que finalmente afecta porque cuando a los gobiernos regionales y a las unidades ejecutoras las evalúan y le dicen cuánto vas ejecutando de tu presupuesto. Como nosotros no hemos hecho la transferencia todavía al nivel central, no hemos devuelto el dinero o se demora en la devolución, aparece como si nuestra ejecución fuese muy baja, ¿no? Cuando finalmente el responsable directo de la ejecución es otra hay problemas con... Sí, porque también estamos escuchando que hay problemas con que se atrasa el presupuesto, ¿no? Los primeros 3 meses muchas veces es difícil trabajar. Eso mejoró este año un poco. El año pasado sí tuvimos problemas, todos los primeros 3 meses no tuvimos nada de plata, de dónde comprar las cosas. Este año se aceleró, en febrero, a fines de febrero se hizo la primera transferencia y bueno, el COVID también tuvo que acelerar las transferencias de dinero. El Seguro Integral de Salud también hizo la primera transferencia de dinero en la segunda quincena de enero. O sea, este año sí hubo el compromiso y se cumplió de entregar el dinero un poco antes de lo que habitualmente se había entregado. Como eso es algo que ha pasado años, décadas. Pero yo entiendo como eso es algo que ha pasado años, décadas. Sí, durante muchos años. Bueno, yo entré, este es mi segundo año aquí en esta oficina y el año pasado fue terrible tener que pasar esos 3 meses y bueno, era parte del paisaje, era habitual esperar 3 meses para que reciba. Y a partir de ahí empezar a correr para buscar la ejecución. Entonces, sí. Y a partir de ahí empezar a correr para buscar la ejecución. Entonces, sí, cuanto antes se pueda tener el dinero es mucho mejor. ¿Eso pasa? ¿O es más esa transferencia entre...? ¿Y hay alguna razón específica por qué eso pasa? ¿O es más esa transferencia entre...? Eso básicamente ese defecto venía desde el nivel central, desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Las razones, bueno, siempre eran razones múltiples, que había, entiendo, que hacer revisiones de los presupuestos, pero vale decir que los presupuestos ya se están trabajando para el 2021. Bueno, primero que existió un planeamiento a 3 años y luego se hace una revisión que en este último trimestre ya se viene haciendo y de la cual tenemos hasta noviembre para decir, bueno, esto es lo que voy a gastar el año próximo. Entonces, no ya teniendo definido, salvo situaciones contingenciales como esta del COVID que ha exigido un mayor movimiento de dinero, o sea, sí se puede tendría que hacerse los ajustes, pero en condiciones normales no, o sea, sí se puede entregar el dinero. ¿Se entiende que el dinero que proviene del Ministerio de Economía llega al gobierno regional para poder ¿Se entiende que el dinero que proviene del Ministerio de Economía llega al gobierno regional para poder ejecutarlo en el tema de salud? Al hacer esa transferencia del gobierno regional para la parte de salud, ¿también hay algún retraso allí? Son 5 días. Sí, 5 días. Habitualmente son 5 días. No es mucho. 5 días. 5 días. And do you actually receive physical money? No es mucho. And do you actually receive physical money or is this digital money? No, es digital. No. Digital. Okay. So there's no reason why it should be 3 months late. Aquí en el gobierno regional son básicamente las razones de demora aquí en el gobierno regional son básicamente por procedimientos que se tienen que llenar una serie de formatos digitales, digital forms and procedures. Daniel, ¿puedes traducirme esta partecita? Claro. Víctor, Daniel, ¿puedes traducirme esta partecita? Dice que se demoran 3 meses por lo general. Víctor, ¿no? Tú dices que se demoran 3 meses por lo general. Lo que se demora 3 meses. Hay una parte que ya no es todos los recursos que tú manejas lo que se demora 3 meses. Hay una parte que ya tú la tienes directamente.
desde inicio de año. Pero a ver, hay dos... ¿Es así como lo estoy diciendo? Comentar cuánto en porcentaje. Sí, pero a ver, hay dos... ¿Puedes comentar cuánto en porcentaje es lo que tienes desde el inicio del año versus lo que esperas 3 meses? Ya, porcentualmente, para que ellos tengan una idea. ¿Se entendió? Okay, all right. Okay, ya, I'm not sure if you guys ¿Se entendió? Okay, all right. Okay, I'm not sure if you guys son 4 fuentes. La primera, la más grande y la mayor, es que tiene más o menos el 80% del presupuesto es recursos ordinarios. Otra fuente que es la de y eso es lo que demora los 3 meses de transferencia. Luego viene otra fuente que es la de donaciones y transferencias, que es una transferencia que nos hace el Seguro Integral de Salud. Esa más o menos va por el 10%, 20, 15 hasta 20%, dependiendo de que es la cantidad de atenciones que se tenga proyectada. Recursos directamente y hay una tercera fuente que es un trámite administrativo, recursos directamente recaudados, que es lo que se cobra por algún trámite administrativo, un certificado, una cosa así. Los propios establecimientos de salud también tienen recursos directamente recaudados por atenciones a pacientes o a personas que no tienen otro tipo de seguro y que llegan a atenderse a los establecimientos de la dirección regional. Y hay una fuente que es lo del canon, ¿no? Pero que esa ya la maneja directamente el gobierno regional, que es para inversiones directamente. Pero las atenciones, la cantidad de presupuesto que se requiere, certificar, sobre todo avanzar con la certificación, es decir, este dinero lo voy a necesitar para gastarlo en tales y tales actividades o en tales muchas veces, o se puede cubrir eso, pero muy no se puede cubrir muchas veces o se puede cubrir parcialmente, pero muy poco con la cantidad de donaciones y transferencias, que es lo del Seguro Integral, y con lo que se puede avanzar y lo que se ha podido avanzar este año. Este concepto de donaciones y transferencias también tenía su retraso hasta el año pasado. Hablamos de que el 90%, igual casi demoraban 3 meses en la transferencia, o sea, hablamos de que el 90% del dinero que debía ser transferido por las dos fuentes principales tenía ese retraso. Pero ya ese retraso no obedecía a razones de que nosotros no quisiéramos recibirlo, sino ya a razones propias de los procedimientos que tenían que hacer a nivel central ahí en Lima, en el Ministerio de Economía. Pero, como les digo, lo que ha marcado la diferencia este año es que ha habido una brecha de 2 meses que se ha podido superar y que ha podido ser entregado el dinero oportunamente. Enfrentar el COVID durante ese tiempo y hacer las notas oportunamente porque nos permitió enfrentar el COVID durante ese tiempo, hacer las notas modificatorias y tomar dinero que tenía otros fines para poder invertirlo en la compra de equipo de protección personal o en el pago de esa ha sido la diferencia en el trabajo específico del COVID. Esa ha sido la diferencia en que hemos tenido. Que bueno, si antes nos entregaban en 3 meses, este año se nos entregó en un mes y medio, que bueno, nos ha permitido poder ejecutar rápidamente. Estaba aclarando lo que había dicho, pero no sé si es que lo entendiste correctamente, no sé si es que podríamos tomar este trabajo. Estaba aclarando lo que había dicho, pero no sé si es que lo entendiste correctamente, no sé si es que podríamos tomar este trabajo. Muy bien, pero lo que mencionaba era, claro, esto es un trabajo quizás lo hiciste muy bien, porque parece que me maneja muy bien en inglés, pero lo que mencionaba era, esto es un trabajo muy importante y demuestra que se puede hacer el trabajo en un tiempo mucho más corto, y quizás si proyectándonos un poco después de COVID, estos cambios se podrían mantener para no tener los retrasos que ya hemos venido experimentando. Lo que hay que resaltar es que tal cual lo había entendido. Lo que hay que resaltar es que este compromiso de la entrega oportuna de la transferencia oportuna del dinero se consiguió el año pasado en las mensuales o bimensuales. Aquí en el Perú hay unas reuniones mensuales o bimensuales entre los gobernadores regionales, los directores o gerentes de salud, de educación, vivienda, que son los más agricultura inclusive de los sectores, y los ministerios. Entonces, si este año se pudo obtener el dinero antes, en comparación con los años anteriores, fue gracias al compromiso que se consiguió
debido a la exigencia de los gobernadores regionales cuando hacíamos estas reuniones, entonces se le pidió con los ministros, y especialmente con el ministro de Economía. Entonces se le pidió, todos los gobernadores se pusieron de acuerdo y le pidieron, necesitamos que el dinero llegue antes para poder ejecutarlo oportunamente. Y fue a raíz de ese compromiso que este año, 2020, el dinero estuvo antes, ¿no? Después se movió mucho más rápido ya con el COVID cuando estaba aquí en Perú, pero sí ya el compromiso venía desde el año anterior. Para mejorar salud, ¿qué es más importante tu área? ¿Qué es más importante cambiar para mejorar? ¿Qué es más importante cambiar o cómo podemos cambiar para mejorar? Como has dicho, algunos asuntos que tienen en tu área, pero si vemos desde los sistemas de salud, ¿qué se puede hacer? ¿Y qué va a ser tu prioridad? ¿Se podría escoger una cosa principal? Vlado, en realidad son varias cosas, dos minutos solamente para firmar un documento. Un minuto. Vlado, profesores, dos minutos solamente para firmar un documento. Un minuto para firmar un documento. Sí. Aquí estoy. No, go away. Hay temas grandes de infraestructura que ya el gobierno hay temas grandes de infraestructura que ya el gobierno central está trabajando, hay todo un programa de reconstrucción con cambios a través del cual se están interviniendo y mejorando establecimientos de salud muy antiguos, haciendo crecer algunos otros. Esa parte está avanzando. Hay otro tema, hay una brecha grande en recursos humanos, en medicamentos e insumos y equipamiento, que también hay intervenciones de tipo de reposición, como planes de mantenimiento y reposición con el propio Ministerio de Salud, que también avanza. Poder conseguir los objetivos depende mucho del recurso humano. En lo personal, considero que poder conseguir los objetivos depende mucho del recurso humano. Pero ojo, aquí hay que considerar dos aspectos, tanto la cantidad de recursos humanos como la calidad de recursos humanos. Y cuando yo me hablo de calidad, no hablo de los títulos que tengo, las capacitaciones, los cursos a los que haya asistido, sino de ese compromiso organizacional, compromiso con la institución, compromiso de cumplir con la meta, ¿no? Entonces, eso es un tema que no es tangible en el sentido de que pero la única forma de que lo podemos medir es con la consecución o no de los indicadores. Pero creo que si necesita hacer una intervención fuerte, que yo creo que no es muy costosa, pero que va a tener mucho impacto en el cambio de la cultura organizacional del personal, de los recursos humanos, con la finalidad de conseguir mayor compromiso y, lógicamente, avanzar a las metas. En temas económicos siempre va a haber algo que falta, y que necesitamos dinero para poderlo comprar. Siempre va a haber algo, ¿no? Porque aparecen nuevas demandas, las ciudades van creciendo, aparecen otro tipo de problemas de salud pública, en fin, o patologías más complejas que requieren también un mayor presupuesto. Pero básicamente eso, y segundo, que me parece sí súper importante y que lo mencionó hace poco la ministra de Salud, y que muchas veces, por lo menos desde que hice la maestría hace como 10 años, 15 años ya, se conversaba de tener un sistema único de salud. El sistema de salud en el Perú es un sistema multifragmentado, ¿no? Es decir, cuando uno llega a un hospital, tiene que buscar o le preguntan si tienes seguro integral de salud, que es el seguro para los más pobres, o si tienes un seguro privado, si tienes seguro social de salud, que es el seguro para los trabajadores, o si tienes un seguro privado, y si es un seguro privado, cuál es la cobertura que tiene ese seguro, ¿no? Entonces, hemos avanzado en temas de intercambio prestacional, le llamamos. El año pasado Piura firmó un convenio para intercambio prestacional en el primer nivel de atención, es decir, para todas las actividades preventivo-promocionales, vacunas, control de gestantes, control y tratamiento de anemia, justo en la zona de la sierra, donde
Hay pacientes del seguro son muy desarrollada su capacidad de atención en el primer nivel. Hay pacientes del seguro son muy desarrollada su capacidad de atención en el primer nivel. La seguridad social en el Perú va de la sierra, básicamente se ha centrado. Repite desde la sierra, porque se escuchó en el desarrollo más de sus hospitales. Sí. Centrado en el desarrollo más de sus hospitales de la sierra del primer nivel de atención. Sí, el año pasado, entre la dirección a abordar los problemas de la sierra del primer nivel de atención, es decir, promoción y prevención de las enfermedades, promoción de la salud y prevención. Porque el sistema de salud, el subsistema de salud del gobierno regional o de la dirección regional que antes era del MINSA, pero que viene muy desarrollado ahí, acoge las directivas del Ministerio de Salud, tiene muy desarrollado allí, en esa zona, el primer nivel de atención, la atención de gestantes, las vacunas, control de crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, salud mental, en fin, este tema de violencia también, tanto en niños como en mujeres, en fin, todas esas actividades son nuestro punto fuerte, el primer nivel de atención es el punto fuerte. Entonces, es salud todo lo contrario, es salud que es el seguro de los trabajadores, a nivel nacional y a nivel regional tiene mucho más desarrollado su sistema hospitalario, que es el segundo nivel de atención, ya tiene mayor capacidad de respuesta en enfermedades más complejas, enfermedades cardíacas, bypasses, diálisis, cuidados intensivos, etc. Entonces, como ellos no tienen muy desarrollado su primer nivel de atención, el año pasado firmamos un convenio y nosotros como dirección regional atendemos a sus asegurados del Seguro Social en temas de primer nivel de atención. Pero no haría falta hacer ese tipo de convenios si tuviéramos un sistema único, donde sepamos que existen establecimientos de salud o centros médicos del primer nivel de atención donde cualquier persona puede ir a atenderse, sin importar el tipo de seguro, ¿no? Es decir, o finalmente hacer un convenio grande, macro, entre todos, para que donde yo esté más cerca el establecimiento esté más cerca de mi domicilio, pueda ir a atender. Igual para los hospitales, ¿no? Entonces, esa unificación, esa uniformización y tener un solo sistema único de salud es una gran aspiración que creo que muchos médicos y gestores de salud tienen desde hace muchos años y que considero que sería un paso grande, que va a tomar trabajo sí, pero sería un paso grande porque eso reduciría la inequidad que existe en la atención, ¿no? Aquí a nivel nacional, hablando de la región también. Sí,